Si pisas México y pierdes tu teléfono, jamás lo recuperarás. Esa fue la frase que Henry, un francés jubilado, repitió durante 8 años completos. Sus amigos en Kioto insistían en que la sonrisa mexicana era una trampa y que el país estaba lleno de engaños. Camille, su esposa, llegó a creerlo hasta el punto de no atreverse ni a pensar en una escala allí. Pero una noche, el destino los obligó a hacer una conexión en la Ciudad de México. Solo una noche. Su plan era soportarla y huir de vuelta a Europa de inmediato. Sin embargo, apenas unos minutos después de bajar del avión, la calma ordenada, la cortesía silenciosa y un sistema que parecía acoger a la gente poco a poco, hicieron que sus viejas creencias comenzaran a desmoronarse. Y cuando el teléfono de Henry realmente desapareció, pensó que todo había terminado, hasta que escuchó la única frase que haría temblar a un hombre que nunca había llorado, y le haría comprender que, a veces, la verdad solo nos pide que nos atrevamos a mirar con nuestros propios ojos. Después de la frase que Henry había pronunciado como una maldición, todo quedó en silencio en su dormitorio del hotel en París. Fue como si alguien hubiera presionado un botón de pausa, deteniendo la respiración de la casa. Camille observó a su marido por un momento, no para discutir, sino para entender por qué el hombre con el que había compartido toda una vida todavía permitía que las historias de otros definieran su mundo. Henry era el clásico hombre francés, amante del orden, de la razón, creyente en lo demostrable. No era una mala persona, simplemente no dejaba que las emociones arrastraran su vida. Recién jubilado de una carrera en finanzas, sus manos aún tenían el hábito de comprobar la hora, las rutas, los documentos, como si la vida fuera más segura si todo encajaba en una casilla controlable. Su encanto residía en su calma, su estabilidad y una responsabilidad que nunca abandonaba sus hombros. Camille era todo lo contrario. Ella percibía el mundo con el corazón más que con ecuaciones. Había trabajado toda su vida enseñando arte y creía que los seres humanos no eran simplemente correctos o incorrectos, sino que poseían sentimientos que necesitaban ser escuchados. Después de que sus hijos crecieron y se mudaron, lo que Camille temía no era la vejez, sino el silencio de una casa donde nadie pronunciaba su nombre por la mañana. Así que buscó un lugar para su corazón, y sin quererlo, lo encontró en Japón. Comenzó con una película que su hija dejó puesta en la sala de estar. Esa noche llovía, y París tenía el color de un gris que no se podía lavar. Camille pasó junto al televisor y se detuvo. Vio a una protagonista de pie en medio de un viento frío, pronunciando una frase corta, pero con una mirada que parecía pedir una segunda oportunidad en la vida. Camille no se enamoró de Japón al instante. Se enamoró de la sensación de que la gente todavía tenía una llama interior. A partir de ahí, su mundo se expandió. Creó listas de reproducción de música tradicional japonesa para escuchar mientras cocinaba. Se inscribió en clases serias de ikebana, hasta que su casa olía a flores frescas y té verde. Invitaba a sus amigos a cenas japonesas en casa, riendo con una vitalidad que recordaba a sus 30 años. No seguía una moda, se estaba curando del vacío de la jubilación, y Japón era el espacio que la hacía sentir que el mundo todavía estaba despierto. Al principio, Henry veía todo esto como un simple pasatiempo. Comentaba con un toque de sarcasmo: Europa también tiene arte, vino e historia. ¿Para qué volar al otro lado del mundo? Pero nunca se lo prohibió por completo, porque veía algo más importante que la razón. Veía a Camille recuperar el color en su rostro. La veía con nuevas historias que contar, con una emoción similar a la de alguien que acaba de encontrar un nuevo amor, cuando en realidad solo había aprendido a amar más su propia vida. Así que, finalmente, Henry aceptó viajar por ella, no por ningún país. Fue a Kioto por primera vez con una actitud cautelosa, como alguien que lleva un mapa grueso por miedo a perderse, a ser engañado, al caos de una gran ciudad. Y sí, fue agotador. El sonido de la gente, los trenes que se movían como un torrente, los letreros que no podía leer, todo dejaba su cerebro sin espacio para descansar. Pero en medio de ese cansancio, vio a Camille riendo en el mercado de Nishiki. La vio regatear precios en un inglés torpe, celebrando como si hubiera ganado una pequeña guerra. La vio fotografiar los templos al atardecer, como si estuviera guardando estrellas en su bolsillo. El amor de Henry no eran palabras dulces, sino estar a su lado en lo que a él no se le daba bien,
para que la persona que amaba pudiera prosperar. Por eso, permitió que el viaje a Japón se convirtiera en una tradición anual y, extrañamente, con el tiempo, comenzó a acostumbrarse al ritmo de la ciudad. Empezó a recordar los restaurantes que le gustaban a Camille, a saludar al dueño de la casa de huéspedes donde se alojaban con una sonrisa que pocos veían en él. Pero cuanto más se vinculaban con Kioto, más se intensificaban las conversaciones en su círculo. Nuevos amigos en el mercado, el dueño del alojamiento, gente en los cafés. Todos hablaban de un país lejano, México, con un tono que sonaba más a advertencia que a recomendación. Camille era buena escuchando. Recibía esas historias en silencio. Henry, por su parte, las archivaba en el cajón de la desconfianza que ya tenía. Poco a poco, sin darse cuenta, se convirtieron en una imagen fija, como si alguien les hubiera dibujado un mapa en la cabeza sin preguntarles si querían que se viera así. Camille no quería creerle a nadie fácilmente. Solo temía cometer un error en una edad en la que ya no quería perder el tiempo en cosas malas. Henry temía algo más, que si el mundo estaba fuera de su control, no podría proteger a la persona que amaba. Y para un hombre como él, admitir ese miedo directamente era demasiado vergonzoso, por lo que lo transformaba en una frase dura. No hace falta que vayamos. Pero una noche, antes de su siguiente viaje, Camille estaba doblando ropa al pie de la cama. Levantó la vista hacia su marido y dijo en voz baja, casi como si hablara consigo misma: «No nos queda mucho tiempo, Henry. No quiero morir viviendo la vida según las historias de otros». Esa frase no fue fuerte, pero dio en el blanco. Henry no respondió de inmediato. Miró sus propias manos, las manos que una vez controlaron cifras toda su vida, y se dio cuenta de que había algo en el mundo que no podía controlar. La verdad de un lugar, si él no iba a verla por sí mismo. Camille no quería demostrar que alguien estaba equivocado. Quería demostrar que su corazón aún podía elegir. Y el propio Henry comenzó a sentir que, quizás, ser el hombre más fuerte no significaba cerrar todas las puertas por seguridad, sino atreverse a abrir una y responsabilizarse de lo que veía con sus propios ojos. Esa noche, ambos guardaron silencio durante mucho tiempo. Un silencio que no los distanciaba, sino que los acercaba lentamente, como dos personas que, después de toda una vida juntas, acababan de descubrir que su próximo viaje podría no ser solo un cambio de país, sino un cambio en su forma de ver a la humanidad para siempre. A la mañana siguiente en París, Henry no había olvidado la frase de Camille: «No quiero morir viviendo la vida según las historias de otros». Era como un pequeño fragmento de vidrio en su corazón. Donde quiera que caminara, lo pinchaba suavemente, recordándole que algo quedaba pendiente. Pero un matrimonio largo tiene sus propios ritmos. No se apresuraron a decidirlo todo de inmediato. Simplemente dejaron que la idea se asentara, como un té caliente que necesita tiempo para liberar su verdadero sabor. Unas semanas más tarde, regresaron a Kioto, como de costumbre. La misma ciudad, los mismos olores, las mismas luces. Pero esta vez, Camille caminaba con una nueva pregunta en su cabeza. No solo buscaba diversión. Observaba para ver cuán ciertas eran las voces que había escuchado durante tanto tiempo, especialmente las que hablaban de México. Comenzó en un pequeño puesto de frutas cerca de Gion. El vendedor, con quien Camille se había familiarizado, le ofreció una mandarina para probar y dijo, como si hablara del clima: «Si van a seguir por Asia, está bien, pero no vayan a América Latina, a México. Es peligroso. La gente sonríe, pero no puedes confiar». Lo dijo con una expresión de preocupación genuina, no de desprecio. Pero esa buena intención hizo que sus palabras sonaran aún más serias. Camille soltó una risa seca y preguntó: «¿Has estado allí?». El hombre negó con la cabeza. «No, pero los amigos de mis amigos me contaron», y luego relató una serie de escenas como si hubiera estado allí. Taxis que daban vueltas innecesarias, hoteles que cobraban de más, tiendas que fingían amabilidad y luego no te dejaban en paz. Estas historias no tenían pruebas, pero tenían emoción. Y la emoción es lo que hace que la gente crea. Por la noche, en la casa de huéspedes, el dueño, que había conversado con ellos durante años, dijo algo similar. «México es divertido, pero hay que tener mucho cuidado. A muchos extranjeros los estafan». Y rápidamente concluyó:
Lo digo porque me preocupo por ustedes. La frase "me preocupo por ustedes" impidió que Camille lo contradijera. Asintió, como si escuchara, aunque por dentro la duda comenzaba a crecer. Si todos decían lo mismo, ¿era demasiada coincidencia? ¿O es que todos se prestaban el miedo los unos a los otros, como una frase hecha? Henry escuchaba en silencio. Era del tipo de persona cuya alarma interna sonaba de inmediato al oír la palabra estafa. Para él, ser estafado no era solo perder dinero, era perder la dignidad, la capacidad de proteger a su familia. No dijo mucho, pero comenzó a construir una jerarquía de seguridad en su mente. Si Japón estaba bien, se quedaban en Japón. Si querían ir a otro lugar, elegirían un país que la gente considerara más seguro. Y México fue colocado en la categoría de riesgo innecesario. Camille intentaba decirse a sí misma que no sabían la verdad, pero el miedo tiene un talento especial. Nos hace aceptar lo no probado, simplemente porque necesitamos sentir que tenemos el control. Cuanto mayor te haces, más fuerte es ese deseo de control, porque el tiempo para corregir errores se acorta. Una noche, estaban sentados en silencio en un café cerca de Pontocho. Camille notó a 2 turistas riendo con el personal. Uno de ellos llevaba una camiseta con la palabra Oaxaca. Ella los miró más de lo normal y se preguntó: si ese país fuera tan terrible, ¿alguien llevaría el nombre de una de sus ciudades con tanto orgullo? No lo dijo en voz alta, porque en la pequeña casa de una vida de pareja, hay temas que, si se mencionan en el momento equivocado, se convierten en una discusión al instante. Camille no quería pelear, solo quería la verdad. Lo que agravó las cosas fue que las conversaciones comenzaron a convertirse en sentencias. En el mercado, alguien dijo: a los mexicanos les gusta aprovecharse. En un café, alguien dijo: no son sinceros. En el tren, un turista dijo: si vas, prepárate para que te engañen. Todas las palabras eran demasiado parecidas, hasta que Camille comenzó a dudar. ¿Realmente estaban hablando del mismo país o simplemente de una imagen de México que se había transmitido durante mucho tiempo? Henry también notó la similitud, pero la interpretó de manera diferente. No se preguntó si era un rumor, se preguntó por qué arriesgarse. Miró a Camille y dijo: ya somos felices aquí. ¿Por qué probar algo que podría arruinar el viaje? Su tono no era duro, pero ocultaba miedo. El miedo de que si algo malo sucedía, Camille perdería la felicidad que acababa de encontrar. Camille lo escuchó y su corazón se ablandó. Sabía que Henry la amaba, pero el amor que protege en exceso a veces es como una jaula hecha de preocupación. No quería que su marido se sintiera forzado, así que guardó sus preguntas y comenzó a hacer pequeñas cosas en su lugar. Investigó sobre México, vio videos de gente caminando por la Ciudad de México, escuchó el sonido de la gente, el idioma, las risas, y descubrió que no era tan aterrador como lo imaginaba. En un templo en Kioto, Camille vio un cartel que decía: no juzgues a una persona por las palabras de otra. Sintió que el cartel estaba escrito especialmente para ella. Salió, respiró hondo, y decidió que no dejaría que su vida se limitara a los países que otros le permitían visitar. Pero la decisión de Camille no fue una ruptura abrupta. Sabía que necesitaba una razón que Henry pudiera aceptar, porque Henry no temía viajar, temía la incertidumbre. Así que comenzó a pensar como alguien que ama. Si iba a llevarlo a ver la verdad, tenía que hacerle sentir lo suficientemente seguro como para abrir su corazón. Y entonces, el destino pareció entenderlo todo, porque su próximo vuelo de conexión tenía una ruta que inevitablemente pasaba por la Ciudad de México. Una noche. Solo una. Era como si el mundo les estuviera ofreciendo una pequeña oportunidad. Una oportunidad para demostrar que, a veces, lo más aterrador no es un país nuevo, sino vivir toda una vida con viejos miedos. Camille aún no sabía que esa única noche haría temblar a un hombre como Henry de pies a cabeza, no por el peligro, sino por una bondad que nunca pensó que encontraría en un lugar que había juzgado como indigno de confianza, ni por un segundo. Ese día en Kioto, el calor era el de finales de la primavera. Un calor que no quemaba, pero que hacía que la gente caminara más rápido sin darse cuenta. Camille y Henry salieron de la estación de metro con un mapa en la mano, con la intención de encontrar una pequeña calle con tiendas de incienso y cafés antiguos escondidos.
Ella quería un recuerdo para su hija. Henry quería una ruta segura. Él, por costumbre, caminaba delante. Pero cuanto más avanzaban, más complejas se volvían las calles, como si la ciudad estuviera jugando un juego con los extranjeros. Camille se detuvo a mirar un letrero de nuevo. Los caracteres japoneses eran hermosos, pero no le ayudaban a saber dónde estaba la derecha. Henry sacó su teléfono para abrir el mapa, y su rostro se tensó de inmediato. La señal parpadeaba, como el corazón de alguien que no quiere admitir que está realmente perdido. «Imposible», murmuró para sí mismo, como si perderse fuera un error que no debería ocurrirle a alguien que lo había planeado todo meticulosamente. Camille lo vio y no se rió, solo sintió ternura, porque sabía que detrás de la calma de Henry había una profunda ansiedad de que si llevaba a su esposa por el camino equivocado, perdería la confianza en su papel de protector, un papel que había mantenido toda su vida. Intentaron preguntar a un empleado de una tienda cercana, pero el ruido ambiental era demasiado fuerte. Los gestos que apuntaban en diferentes direcciones solo confundieron más las cosas. El sudor comenzó a aparecer en las sienes de Henry. No temía a la gente, temía la incertidumbre. Camille estaba a punto de sugerir que volvieran a la estación y empezaran de cero cuando una voz de mujer sonó a su lado. Era un inglés claro pero no duro, no como el de alguien que quiere presumir. Era como la voz de alguien que nos ve primero como seres humanos. «Excuse me, are you looking for something?» Camille se giró y vio a una joven de unos 20 y tantos años, con una sencilla bolsa de tela y una blusa de color claro. No vestía de forma llamativa, pero sus ojos tenían una calma peculiar. Se mantenía a una distancia perfecta, ni tan cerca como para sentirse invasiva, ni tan lejos como para parecer indiferente. Simplemente estaba en ese punto donde las palabras ayuda y respeto por el espacio podían coexistir. Camille le explicó rápidamente su destino. La joven asintió levemente y miró el mapa en el teléfono de Henry. No le quitó el teléfono para sostenerlo ella misma. Simplemente señaló con la punta del dedo con delicadeza, como si temiera hacer temblar el objeto preciado de otra persona. «Es por aquí. Pero si siguen solo el mapa, es fácil perderse porque el callejón está escondido». Luego, sacó una pequeña libreta, arrancó una hoja y dibujó símbolos sencillos, unas escaleras, un paso de peatones y un edificio en la esquina. Y escribió «Turn left after the bakery» con una letra ordenada, como la de alguien que vive con intención. Henry observó el dibujo en silencio, como si evaluara la sinceridad a través de los detalles. Se tomó la molestia de dibujarlo, pensó, pero aún no lo dijo en voz alta, porque la gente como Henry no acepta la amabilidad fácilmente. Teme que aceptarla sea abrir una puerta para ser engañado. Camille sonrió. «Muchísimas gracias. Eres muy amable», dijo en inglés, pero su corazón hablaba más rápido. La joven rió suavemente y dijo una palabra que Camille reconoció al instante, aunque no entendía su significado completo. «De nada». Y luego juntó las palmas de las manos en un pequeño gesto, no una ceremonia grandiosa, solo una cortesía suave como el algodón. Camille se quedó paralizada por una fracción de segundo, porque ese gesto no parecía un servicio, no parecía una venta, parecía un acto de respeto que no necesitaba un escenario. Henry no pudo evitar preguntar, «¿Eres japonesa?» Habló con un tono serio, como alguien que revisa documentos. La joven sonrió. «No, soy mexicana. Estoy de viaje con una amiga, pero ella está en esa tienda de cosméticos de allí». Señaló a lo lejos y añadió, «Disculpen, mi inglés quizás no es perfecto», aunque era más claro que el de muchas personas que Camille había conocido. Esa disculpa fue lo que hizo que Camille sintiera como si algo en su corazón se hubiera movido del lugar. Pensó para sí misma, «Alguien que nos ayuda, y aún así se disculpa». Es una lógica de cortesía que no busca recompensa. Antes de irse, la joven hizo una última pregunta. «Si se pierden, me pueden enviar un mensaje», y señaló la aplicación de mensajería en su teléfono. No pidió nada a cambio, ni una foto, ni mostró orgullo. Simplemente ofreció una red de seguridad para que unos extraños tuvieran un camino de regreso si se perdían de nuevo. Camille tomó el papel como si recibiera algo más que una dirección a un café. Lo recibió como una pequeña pieza de evidencia de que la verdad podría no ser como las historias que había escuchado durante todo el año.
Cuando la joven desapareció entre la multitud, Camille todavía estaba mirando en su dirección. Henry dijo en voz baja, como hablando consigo mismo, parecía demasiado educada para ser una actuación. No pretendía ser un cumplido, pero las palabras salieron solas, porque su cerebro estaba chocando con una realidad que no encajaba en los viejos archivos que había guardado. Esa noche, en su habitación, Camille colocó el papel que la joven había dibujado sobre la mesita de noche. No lo guardó por miedo a perderlo. Lo dejó a la vista, como una pregunta clara. Henry comenzó con cautela. Si una mexicana nos ayuda así, sin esperar nada a cambio, ¿qué es todo lo que hemos escuchado? Henry suspiró. No le gustaban las preguntas que no tenían cifras que las respaldaran. Una persona no es todo un país, respondió, siguiendo su lógica de siempre. Pero su voz no era tan firme como antes. El muro comenzaba a tener pequeñas grietas. Camille no discutió. Simplemente se sentó a su lado y dijo lentamente: «No estoy diciendo que México sea bueno o malo. Solo siento que podríamos estar juzgando por la voz más fuerte, no por la más verdadera». Henry permaneció en silencio durante mucho tiempo. Un silencio de alguien que lucha consigo mismo. Porque si admitía que podrían estar equivocados, también tendría que admitir que había protegido a su esposa con miedo en lugar de con la verdad. Camille miró por la ventana. Las luces de Kioto seguían brillando, pero en su mente había una nueva imagen, la de una joven mexicana que decía de nada suavemente y se marchaba sin dejar condiciones. Y en ese instante, Camille supo que la noche de escala en la Ciudad de México en un futuro cercano ya no sería una necesidad del vuelo. Sería una prueba para sus corazones. Decidir si creerían en los rumores o en lo que vieran con sus propios ojos. Ese billete de conexión parecía el destino doblado y guardado en un sobre, de Kioto a París, pero con una parada obligatoria en la Ciudad de México. Solo una noche, insistió Henry, como si estableciera una regla con el mundo. Solo descansar y seguir. Camille no discutió. Sabía que presionar demasiado cerraría la puerta, pero en su corazón, esa puerta ya se estaba abriendo silenciosamente por sí sola. En el avión, Henry se sentó erguido como siempre, con las manos sobre su pasaporte y los documentos de la reserva del hotel. Leyó cada línea una y otra vez, hasta que Camille casi creyó que estaba leyendo para evitar que su corazón temblara. «No te preocupes tanto», le dijo a ella. Pero en realidad se lo estaba diciendo a sí mismo, porque la palabra México en su cabeza todavía estaba ligada a las voces de otros. Y esas voces nunca le habían dado garantías de que todo estaría bien. Las luces de la cabina se atenuaron. El avión descendió lentamente. La voz del capitán anunció claramente el nombre del aeropuerto. Aeropuerto Internacional Benito Juárez. Henry levantó la vista apenas un poco, como si aceptara que realmente habían llegado. El corazón de Camille, por otro lado, latía como el de alguien cuya emoción no provenía de la diversión, sino de la inminencia de que la realidad respondiera a sus preguntas. Cuando se abrieron las puertas del avión, una brisa fresca y limpia entró primero. Un aire sin la opresión, sin la tensión que suelen respirar las personas que temen ser aprovechadas. Los pasajeros se levantaron en filas ordenadas y silenciosas, sin empujones, sin quejas ruidosas. Todos siguieron los símbolos en el suelo, como si fuera un lenguaje universal que no necesitaba traducción. Henry miró a izquierda y derecha y murmuró: «Extraño. Hay mucha gente, pero no hay caos». Antes de llegar al primer control, Camille vio letreros de bienvenida en varios idiomas, bien iluminados, ni abrumadores ni desordenados. El personal del aeropuerto estaba en sus puestos, sin gritar ni apresurar a la gente con impaciencia, sino usando gestos amables para indicar el camino. Sus rostros tenían una sonrisa sin presión, como si dijeran: «No tienes que apurarte, estamos aquí para ayudar». Camille tomó suavemente el brazo de su marido. No dijo «¿Ves?». Simplemente lo dejó sentir por sí mismo. Lo que realmente sorprendió a Henry fue el flujo ordenado de la gente. No era un silencio frío, sino un silencio que nacía del respeto mutuo por el espacio. Nadie quería incomodar a nadie. Eso era algo que los mexicanos llamaban respeto al derecho ajeno, y aunque él aún no conocía el término, podía sentirlo en el ambiente. En el control de inmigración, las filas estaban claramente marcadas. El oficial hablaba suficiente inglés como para tranquilizar a un extranjero.
Su mirada no era de sospecha, sino la de alguien concentrado en hacer su trabajo profesionalmente. «Welcome to México», dijo con un tono suave, ni duro, ni falso, ni intentando vender nada en absoluto. Henry recibió su pasaporte sellado y lo miró, como si verificara que aquello era real. Camille se disculpó para ir al baño. Mientras caminaba, notó que el suelo estaba tan limpio que reflejaba la luz. El baño olía a un aroma suave y agradable, no penetrante. Todo estaba en orden: papel higiénico, jabón, lavabos con un flujo constante de agua. Se rió para sus adentros, porque la imagen que otros le habían pintado en la cabeza comenzaba a parecer un viejo y descolorido fotocopiado. Cuando regresó, Henry estaba de pie, leyendo seriamente los letreros de transporte terrestre, como si estuviera haciendo la tarea. Le preguntó a una empleada qué transporte debía tomar para su hotel en cierto barrio. La empleada no se apresuró a responder. Escuchó con atención y luego le explicó paso a paso, incluso escribiendo el nombre de la parada en un pequeño papel. Se lo entregó con ambas manos y una leve inclinación de cabeza. «Gracias», escuchó decir a Camille, y sintió que la palabra gracias en español tenía una calidez especial. No era solo una formalidad, era como una afirmación de «te veo». Henry tomó el papel como si recibiera una llave importante. No dijo nada, pero Camille vio claramente cómo sus hombros se relajaban un poco, una señal de que comenzaba a bajar la guardia sin admitirlo en voz alta. Antes de salir, pasaron por una tienda de conveniencia en el aeropuerto para comprar agua. Henry tomó lo que quería y pagó con la actitud tensa de alguien que vigila si le van a cobrar de más, pero el precio era claro. El cajero le devolvió el cambio exacto. No habló mucho, pero sonrió levemente y dijo, «Gracias». Henry se encontró mirándolo a la cara más tiempo de lo normal, como si buscara el engaño del que le habían advertido, pero no lo encontró. Al salir por las puertas hacia la zona de transporte, el aire de la Ciudad de México era más cálido que el de Kioto, pero no sofocante. Los vehículos se movían con un ritmo organizado. La gente que esperaba un taxi no gritaba ni se peleaba. Había una fila, un letrero y un empleado que coordinaba con calma, no con la autoridad de su voz. «No es como lo contaban», dijo Henry en voz baja. Camille no respondió de inmediato. Simplemente sonrió, porque esa frase era importante. Venía de él. Un taxi los llevó al hotel. El conductor, un hombre de mediana edad, no hablaba inglés con fluidez, pero se esforzaba. Les mostró un mapa para confirmar la ruta, como si temiera que los pasajeros se sintieran incómodos. Y dijo lentamente, «¿Está bien? Por aquí es más rápido». Henry asintió, como alguien que comenzaba a confiar más en el sistema que en sí mismo. Durante el trayecto, vio una ciudad iluminada, vibrante, pero no agresiva. La gente caminaba, había coches, había ruido, pero no era el ruido que te grita que tengas cuidado. Era el sonido de una ciudad que respiraba. Al llegar al hotel, el recepcionista les dio la bienvenida con una sonrisa. «Buenas noches, bienvenidos», repitió la misma frase con naturalidad, no como si estuviera recitando un guión. Camille notó que, aunque el hotel no era de lujo, todo el personal se esforzaba por cuidar a los huéspedes de la mejor manera. Henry firmó los documentos y levantó la vista. «Gracias», dijo en un inglés breve, pero su tono de voz era mucho más suave. Esa noche salieron a buscar algo de comer cerca del hotel. Un pequeño restaurante con ventiladores girando lentamente. El olor a cilantro y tortillas recién hechas flotaba cálidamente en el aire. La dueña preguntó con amabilidad, «¿Lo quieren picante?» Camille respondió un poco y se rió. La dueña se rió con ella, como si la vida no tuviera que ser una lucha constante. Henry probó el primer bocado y se quedó inmóvil. No se sorprendió por el picante, se sorprendió porque estaba delicioso de una manera honesta y real, sin necesidad de alardes. De vuelta en la habitación, Henry se sentó en el borde de la cama y permaneció en silencio durante un largo rato, como alguien que está aceptando que algo en su cabeza se está derrumbando. Pero era un derrumbe que traía alivio, no dolor. Camille se sentó a su lado, sin presionar, sin consolar en exceso. Solo dijo en voz baja, «Mañana volamos, pero al menos esta noche lo hemos visto con nuestros propios ojos». Henry asintió. Miró sus manos de nuevo, las manos que una vez se aferraron a la certeza, y dijo lentamente,
como si abriera una ventana para que entrara el aire. Quizás, lo más peligroso no es un país nuevo, sino las viejas creencias que nunca hemos verificado. Camille cerró los ojos. Sabía que la verdadera prueba aún no había llegado, porque al día siguiente tendrían que viajar en transporte público, enfrentarse al movimiento de la ciudad. Y a veces, el destino elige un objeto tan pequeño como un teléfono para medir si una persona creerá en los rumores o en el ser humano que tiene delante. En la tranquila noche de la Ciudad de México, Henry no tenía idea de que estaba a punto de escuchar una frase de un extraño que haría que un hombre tan testarudo como él llorara sin darse cuenta. No por haber sido engañado, sino por haber sido tratado con una dignidad que superaba cualquier expectativa que hubiera tenido de la palabra México en toda su vida. La mañana siguiente en la Ciudad de México llegó con una luz solar suave, no tan dura como Henry la había imaginado. El sonido de la ciudad comenzó a crecer por capas. El suave rodar de los neumáticos, las conversaciones frente a una cafetería, el saludo de un vendedor a su cliente con frases cortas que no entendía, pero que sonaban a una amabilidad cotidiana. Camille se despertó primero, se paró junto a la ventana, observando la calle. Vio a gente vestida para ir a trabajar caminando rápido pero sin chocar entre sí. Vio a un vendedor ambulante detenerse para que alguien cruzara. Vio sonrisas que no eran para una cámara, sino simplemente para que otro día comenzara bien. Se giró para mirar a Henry, que estaba organizando sus documentos sobre la mesa, como siempre. Seguía siendo él, pero la rigidez en sus hombros parecía haberse disuelto un poco. «Tenemos varias horas antes de ir al aeropuerto», dijo Camille en voz baja. «¿Salimos a caminar un poco? Solo por aquí cerca». Henry guardó silencio por un momento antes de responder. «De acuerdo, pero controlemos el tiempo». Todavía necesitaba una condición para sentirse seguro, y Camille lo aceptó. No quería ganar, quería que él viera. Salieron del hotel y pasaron junto a un pequeño restaurante de desayunos, de donde salía un cálido olor a chilaquiles y café de olla. El dueño saludaba a cada cliente como si fueran familiares, no extraños de paso. Henry observó la escena como alguien que aprende un nuevo idioma, el lenguaje de la cortesía que no necesita palabras. Camille sugirió parar en una pequeña cafetería frente al hotel. La empleada sonrió y preguntó, «¿Con azúcar?». Camille respondió, «Poca azúcar». Henry pidió lo mismo, de forma concisa, «Un americano». La empleada asintió y dijo, «Claro que sí», como si aceptara tanto el pedido como su identidad al mismo tiempo. Mientras esperaban el café, Henry sacó su teléfono para comprobar la hora, el mapa, todo para asegurarse. Siempre hacía esto para que el mundo no se saliera de su control. Pero cuando llegó el café, dejó el teléfono sobre el mostrador por un momento. Un solo momento en el que su mente se permitió creer que allí no pasaría nada. Se sentaron a beber su café y luego caminaron un poco más. La acera tenía árboles que daban sombra. Sus hojas se movían suavemente como si la ciudad respirara. Henry comenzó a hablar un poco más. «No es tan caótico como pensaba». Camille solo asintió, sin apresurarse a decir «te lo dije», porque sabía que si era la verdad, encontraría su propio camino hacia él. Y entonces, todo se detuvo con una sola frase que salió de la boca de Henry, en un tono bajo y cortante. «El teléfono ha desaparecido». Camille se giró bruscamente. Vio el rostro de su marido palidecer al instante, como si la sangre hubiera drenado de su confianza en un segundo. Las manos de Henry registraban sus bolsillos una y otra vez, cada compartimento, como si buscara pruebas en la escena de un crimen. Intentaba recordar dónde lo había puesto, si lo había tenido en la mano, pero cuanto más pensaba, más se confundía, porque el miedo hacía que su cerebro diera vueltas en círculo. «No te asustes», dijo Camille, tomándolo del brazo. «Volvamos a la cafetería primero». Henry asintió, demasiado rápido, como si aceptara una orden para tener una dirección. Caminó más deprisa, pero sin correr. Temía perder la compostura, y ese era el punto débil de Henry. No temía perder un objeto, temía perder la imagen de que controlaba su vida. Al llegar a la cafetería, la misma empleada los miró, y pareció entender de inmediato lo que pasaba. No preguntó en voz alta, no mostró fastidio. Dijo en voz baja, «¿Perdieron algo?», y señaló hacia adentro. «Déjenme ver».
Fue a preguntarle a otro empleado y regresó con una frase que Camille recordaría con claridad. Hace un momento, un cliente lo encontró. Lo dejó aquí en el mostrador. Dijo que si no volvían, lo llevaría al módulo de objetos perdidos de la estación de metro más cercana. Henry se quedó helado. ¿Lo llevaría por mí? Su tono era como si preguntara si tal lógica existía en el mundo. La empleada asintió. Sí. La mayoría de la gente aquí hace eso. Permítame llamar para preguntar. Tomó el teléfono del local y llamó, hablando rápidamente en español. Luego se volvió hacia ellos y dijo en un inglés claro, «Está de camino a la estación. En unos 15 minutos, el teléfono estará en el mostrador de objetos perdidos». La frase «en unos 15 minutos» silenció a Henry, porque eran las palabras de un sistema. Había un tiempo, un lugar, un procedimiento, como si el mundo no lo hubiera abandonado a flotar en un miedo vago. Esperaron sentados. Henry no bebió agua, no dijo nada. Miraba al suelo, como si luchara contra las viejas ideas que le habían hecho creer que perder algo en el extranjero era el final. Camille miró a su marido y comprendió. No se trataba solo de un teléfono. Era su vida personal, fotos familiares, contactos, aplicaciones bancarias. Toda su confianza estaba metida en ese pequeño dispositivo. Y el miedo de Henry no era hacia los mexicanos, era el miedo a haber estado equivocado todo el tiempo y tener que admitir que había juzgado a personas que no conocía. Cuando pasó el tiempo, la empleada les indicó que tomaran el metro hasta la estación mencionada. Henry caminó como alguien que sostiene la esperanza en la palma de su mano, pero sin atreverse a apretarla por miedo a que se rompiera. En el mostrador de objetos perdidos, un hombre de mediana edad sonrió levemente. «Buenas tardes», dijo, y cambió al inglés. «¿Perdió un teléfono? Necesito algunos detalles». Habló con un tono que no hacía sentir culpable a la persona equivocada. Le pidió que llenara un breve formulario y le preguntó por el color, el modelo, la imagen de la pantalla de bloqueo, como si siguiera un procedimiento natural. Menos de 5 minutos después, un hombre entró con un teléfono en la mano. Llevaba ropa sencilla, parecía un poco cansado, como si acabara de salir del trabajo, pero se acercó e hizo algo que dejó a Henry sin aliento. Le entregó el teléfono con ambas manos, una leve inclinación de cabeza, y dijo en un inglés con acento, «Disculpe, lo encontré. Tenía miedo de que estuviera preocupado». Henry tomó el teléfono como si recuperara el mundo entero. Rápidamente lo desbloqueó, revisó las fotos familiares, las aplicaciones bancarias. Todo estaba intacto. Levantó la vista para decir gracias, pero la voz se le quedó atascada en la garganta. El hombre mexicano se apresuró a hablar, como si temiera que Henry pensara que quería una recompensa. «No hay de qué. Es suyo. Yo solo ayudé». Se giró para despedirse del oficial como si fuera un asunto menor, y se dispuso a marcharse. Henry se apresuró a seguirlo. «Espere, ¿puedo darle algo de dinero como agradecimiento?». Habló rápido, como si necesitara compensar la culpa que no sabía dónde colocar. El hombre mexicano negó con la cabeza, casi al instante. «No, gracias». Y luego dijo, lenta y claramente, una frase que silenció la habitación, sin necesidad de pedirlo. «Si un día yo pierdo algo, me gustaría que alguien me ayudara a mí también». Esa frase fue como un martillo que derribó el muro en el pecho de Henry. No para romperlo con dolor, sino para abrir una brecha y dejar que entrara la luz. Las lágrimas brotaron sin que tuviera tiempo de secarlas. Se quedó de pie, rígido, como un hombre derrotado, pero en realidad estaba venciendo su propio miedo por primera vez en muchos años. Camille estaba a su lado, con los ojos llorosos. No lloraba por el teléfono recuperado. Lloraba porque veía al hombre que amaba aceptar que la bondad no tiene que ser ruidosa y que la seguridad no siempre proviene de controlarlo todo. A veces, proviene de una sociedad que, intencionadamente, decide no hacerse daño. Henry intentó decir, «Gracias, muchas gracias». Su voz temblaba. El hombre mexicano sonrió levemente y asintió de nuevo. «Con gusto. Que tengan un buen viaje». Mientras salían de la estación, Henry no dijo nada durante un largo rato. Miraba el teléfono en su mano como si no fuera un dispositivo, sino una lección. Camille no se apresuró a sacar conclusiones.
Sabía que las lecciones más profundas hablan por sí mismas en los momentos más silenciosos. Y entonces, Henry habló, en voz baja, como si se confesara a sí mismo. Siempre pensé que la cortesía era una actuación, pero hoy sentí que lo hacían de corazón. Camille le apretó la mano con fuerza. Sabía que 1000 explicaciones no podrían haber logrado lo que una sola noche en la Ciudad de México había conseguido. Había hecho que un hombre comenzara a creer de nuevo en la humanidad. Y cuando una persona empieza a creer en la humanidad, empieza a creer más en la verdad que en los rumores. Pero la historia no terminaba ahí, porque al volver a Francia, Henry y Camille tendrían que enfrentarse de nuevo a las mismas voces de sus amigos. Y esta vez, no se quedarían callados. Cuando el avión aterrizó en Francia, Henry pensó que todo quedaría guardado como un recibo en su cartera, una experiencia sorprendente de una noche, y luego la vida volvería a la normalidad. Pero el mundo no funciona así, porque lo que realmente había cambiado no estaba en un aeropuerto o en una calle de la Ciudad de México. Estaba en la mirada de Henry, una mirada que ya no aceptaba las historias de otros tan fácilmente. Apenas Camille llegó a casa y antes de deshacer las maletas, sus amigos ya estaban escribiendo para quedar, como era costumbre después de cada viaje. Cuéntenos, ¿qué tal Kioto? Las voces en el chat eran una mezcla de emoción y familiaridad, como la misma conversación que se repetía cada año. Henry leyó los mensajes y guardó silencio. No quería contar la historia, porque contarla significaba admitir que había creído en algo equivocado, y un hombre como Henry estaba más acostumbrado a tener la razón que a admitir un error. Esa noche, la mesa de la cena estaba llena del aroma del vino y el sonido de las risas. Los amigos preguntaron por los mercados de Kioto, por las películas, por los recuerdos. Camille respondió con su alegría habitual, pero cuando uno de ellos preguntó en broma, ¿y la escala en México? ¿Qué tal? ¿Daba miedo? ¿Los estafó el taxi? Todas las voces en la mesa parecieron detenerse medio segundo, no porque la pregunta fuera agresiva, sino porque era el marco de creencias con el que todos estaban familiarizados. Camille se giró para mirar a Henry. Sabía que si él hablaba, hablaría desde lo que había visto, no desde lo que la gente quería creer. Y por eso, si decidía hablar, sus palabras tendrían más peso que 10 rondas de discusión. Henry dejó su copa de vino lentamente sobre la mesa y dijo, con una voz que no era fuerte, pero que silenció la conversación. No fue para nada como ustedes piensan. Alguien se rió por lo bajo, como si pensara que solo estaba presumiendo. Vamos, Henry. A ti no te gustan esos lugares. ¿Por qué defenderías a México ahora? Bromeó uno. Henry no sonrió. Levantó la vista y miró a cada uno, uno por uno, como si estuviera cambiando su papel de oyente de rumores a testigo en el tribunal de la verdad. Perdí mi teléfono en la Ciudad de México, dijo. Una sola frase. La mesa se cayó de inmediato, porque todos sabían que para Henry, su teléfono era su vida. Pensé que era el fin. Las fotos de la familia, los documentos, las aplicaciones del banco, todo estaba ahí. Respiró hondo. Pero un mexicano lo encontró. Lo llevó a un punto de objetos perdidos y rechazó el dinero que le ofrecí. Tuviste suerte, intentó decir alguien, tratando de reducir el significado a una simple coincidencia. Henry negó con la cabeza. No fue solo suerte. Y entonces relató los detalles, no para crear drama, sino para que la imagen fuera clara. La empleada de la cafetería que no mostró fastidio, el oficial que pidió la información con un tono tranquilo, el hombre que le entregó el teléfono con ambas manos y la frase que le hizo llorar. Camille vio a una de sus amigas fruncir el ceño. Conocía esa expresión, la de alguien que se encuentra con información que no encaja en sus creencias y busca otra explicación para proteger su ego. ¿Y qué dijo?, preguntó esa amiga en voz baja. Henry respondió lentamente, como si aún sintiera esas palabras en su pecho. Dijo que si un día él perdía algo, le gustaría que alguien lo ayudara a él también. Henry hizo una pausa antes de continuar. No lo dijo de forma cursi para conmoverme. Lo dijo como si fuera lo más normal del mundo, lo que se debe hacer. La mesa comenzó a llenarse de suspiros. Algunos se miraron entre sí, otros evitaron el contacto visual. Porque si lo que Henry decía era cierto, significaba que habían juzgado a un país entero basándose en rumores, sin una sola prueba. Camille añadió,
con un tono suave pero firme. No digo que ese lugar sea perfecto, pero digo que esa amabilidad que pensábamos que tenía que ser ruidosa, también existe en silencio. Y a veces, la silenciosa es más profunda. Una de las amigas, la que más le había advertido a Camille sobre no ir a México, permaneció en silencio durante un largo rato antes de decir algo que le hizo saber a Camille que algo se estaba rompiendo. Entonces, quizás, he creído demasiado en las historias. Henri la miró y asintió. Yo también, dijo brevemente, pero fue como una admisión pública de que había estado equivocado. Y esa admisión no lo hizo más pequeño, lo hizo más humano. Esa noche, después de despedirse, Camille volvió a casa y abrió su teléfono. No pretendía armar un gran revuelo, pero su corazón no le permitía que esta historia quedara en silencio, porque sabía que los rumores son fuertes, porque la verdad es demasiado silenciosa. Empezó a escribir una publicación en sus redes sociales, como una carta a la persona que ella misma había sido el día anterior. Yo solía creer que México era un lugar donde había que tener cuidado, porque eso era lo que había oído. Solíamos juzgar por las voces de otros, sin comprobarlo nunca. Pero solo una noche en la Ciudad de México me enseñó que la cortesía no significa distancia, y el silencio no significa frialdad. A veces, significa respeto y consideración. Significa no querer incomodar a los demás. Continuó relatando la historia del teléfono perdido, pero se centró más en la frase que en el evento, porque una sola frase puede cambiar la mente de una persona. Terminó con una pregunta que ella misma una vez había respondido incorrectamente. ¿Crees en los rumores o en lo que ves con tus propios ojos? La publicación no se hizo viral al instante, pero fluyó lentamente, como el agua que se filtra en la madera. La gente le dio me gusta, la compartió, dejó comentarios de varios países. Yo también tuve una experiencia así en México. Yo tenía prejuicios, pero cuando fui, me sentí culpable. Y lo que más conmovió a Camille fue el comentario de un amigo de la cena. He reservado un vuelo a la Ciudad de México, solo para comprobarlo por mí mismo. Henry leyó ese comentario y se rió por primera vez, una risa de alivio. No una risa de burla, sino la de alguien que ve cómo el mundo se expande un poco más. Se giró hacia Camille y le dijo, ¿sabes? Antes pensaba que cambiar de opinión era perder, pero ahora sé que cambiar de opinión es crecer. Camille sonrió. Sabía que la lección de esta historia no era que México era bueno y Francia malo, o qué país era mejor. Era una lección que trascendía las fronteras. Una lección sobre no permitir que las voces de otros sean nuestros ojos. Y esa misma noche, Henry dijo una frase que dejó a Camille en silencio, porque no era solo un plan de viaje, sino un plan de vida. La próxima vez, vayamos a México a propósito, no solo de paso. Vayamos a aprender cómo la cortesía silenciosa puede crear seguridad para toda una ciudad. Camille le tomó la mano con fuerza. Sabía que esta historia se dirigía a su siguiente capítulo, el capítulo en el que regresarían a México, esta vez con otros, y ya no sería una prueba sobre un objeto perdido, sino una prueba para un corazón que realmente se había abierto. Porque cuando los rumores empiezan a perder ante la verdad, el mundo empieza a hacerse nuevas preguntas. Si la bondad realmente existe, ¿nos atreveremos a aceptarla sin dudar? 3 meses después de aquella noche en Francia, Henry y Camille estaban de nuevo en la Ciudad de México. Pero esta vez no era una parada a regañadientes, no era una noche para luego huir al aeropuerto como si cumplieran una misión para probar sus creencias. Esta vez, habían venido como personas que aceptaban una elegante derrota, una derrota ante sus propios rumores, y una victoria gracias a la verdad que vieron con sus ojos. No vinieron solos. Esta vez, los acompañaba otra pareja de la cena de aquella noche, la pareja que había dicho abiertamente que México era peligroso y que ahora quería comprobarlo por sí mismos. En el avión, el amigo todavía intentaba actuar con naturalidad, pero Camille vio cómo apretaba los reposabrazos durante el aterrizaje, como alguien que negocia con el miedo en su cabeza. En cuanto salieron del aeropuerto, el aire cálido los envolvió como una manta delgada. El sonido de la ciudad comenzó a crecer. Era real. El ruido de los coches, los anuncios, la gente llamándose en la acera. Pero lo que sorprendió a Henry fue que ese ruido no era agresivo. Era el sonido de la vida que avanzaba, muy diferente del caos que una vez imaginó como peligroso.
Eligieron alojarse en un barrio más animado que la vez anterior, con la intención de dejar que la ciudad probara sus corazones, no que sus corazones eligieran una vía de escape. La primera noche, Camille sugirió a todos salir a caminar por un mercado nocturno. Henry no se negó, pero repitió su frase habitual, como alguien que todavía necesita una barandilla a la que agarrarse: no nos alejemos mucho del camino principal. Camille asintió. Sabía que abrir el corazón no es saltar a aguas profundas de inmediato. Es ir metiendo los pies poco a poco hasta que el cuerpo aprende que no se va a hundir. El mercado estaba iluminado por luces de colores. El sudor se mezclaba con el olor de la comida, creando una atmósfera única. El sonido de los vendedores se mezclaba con la música de un puesto cercano. El amigo que los acompañaba comenzó a tensarse. «Demasiada gente», murmuró. Henry lo miró y dijo en voz baja: «Yo solía pensar eso. Pero fíjate bien», señaló el pasillo. «La gente se roza, pero se hacen a un lado para dejar pasar a un niño. Todavía se sonríen». Y entonces, la prueba real llegó sin previo aviso. Justo antes de entrar en un puesto de comida callejera, el amigo de Henry metió la mano en su bolsillo y su rostro se puso tan pálido como el de Henry en el pasado. «Mi cartera». «No está». Esa frase hizo que Camille sintiera que el tiempo se repetía. Pero esta vez, quienes estaban en la escena no eran los mismos, y la persona que tenía que decidir en qué creer ya no era Camille. El amigo comenzó a entrar en pánico. «Te lo dije. Este lugar». Estaba a punto de repetir la vieja frase de los rumores, pero la voz de Henry lo interrumpió, clara y más firme que nunca. «Detente. Primero, respiremos. Y luego, hagamos una cosa a la vez». Camille miró a Henry como si viera a una persona nueva. No lo consoló con palabras vacías. Habló como un líder de equipo en una emergencia, pero con calidez en su voz. «¿Recuerdas cuando perdí mi teléfono? Hay un sistema. Hay gente que ayuda». Se giró y le preguntó a la vendedora del puesto de al lado, en un español lento: «Disculpe, perdimos una cartera. ¿Hay algún lugar donde podamos contactar?» La vendedora mostró preocupación al instante. No preguntó cuánto dinero había, sino dónde la perdió. Y señaló a un grupo de mototaxis cercanos. «Pregúntenle al señor de la moto. Él conoce a toda la gente de por aquí». Henry dudó una fracción de segundo. No por desconfianza, sino porque su cerebro francés todavía estaba acostumbrado a pensar que un extraño equivalía a un riesgo. Y entonces tomó una decisión crucial, una decisión basada en lo que veía, no en lo que temía. Se acercó al conductor del mototaxi, un hombre mexicano de unos 40 años. Cuando escuchó lo que pasaba, dijo brevemente: «Sí, claro», y luego hizo preguntas de forma metódica, como una lista de verificación. ¿Por dónde vinieron? ¿En qué puestos se detuvieron? ¿Cómo es la cartera? ¿De qué color? ¿Qué tarjetas importantes tiene? El amigo de Henry habló rápidamente, presa del pánico, pero el conductor levantó una mano suavemente, como pidiendo calma. «No se preocupe, vamos a ayudar». Sacó su teléfono y llamó a varias personas, hablando rápidamente en español. Luego, se giró y dijo en un inglés comprensible: «Alguien vio una cartera tirada cerca del puesto de jugos de la esquina. La guardaron». La frase «la guardaron» silenció al amigo de Henry, como si lo hubieran abofeteado suavemente con la realidad. Miró a Henry como preguntando: «¿Esto está pasando de verdad?». Henry no dijo «te lo dije». Simplemente asintió y pronunció una frase que Camille supo que sería el punto de inflexión para otra persona. En algunos países, la gente no ayuda por miedo a meterse en problemas. Pero aquí, ayudan porque temen que tú estés sufriendo. Caminaron rápidamente siguiendo al conductor hasta el puesto de jugos. La dueña, una mujer de mediana edad, sacó la cartera de debajo del mostrador y se la entregó con ambas manos, como si entregara algo valioso de su propia casa. «Es esta». El amigo de Henry casi la abre de un tirón. El dinero estaba allí. Las tarjetas estaban allí. Todo estaba completo. Se quedó de pie, rígido, con los labios temblando. «Gracias. De verdad, gracias». La dueña sonrió. «De nada. Es suya». Y añadió en voz baja: «Si se pierde uno se estresa y el viaje ya no se disfruta». La frase «el viaje ya no se disfruta» era simple, pero caló hondo en el corazón de los franceses, porque no era una lección de moral,
Era el pensamiento de alguien que entiende que si otro sufre, la atmósfera de todo el grupo se arruina. Ayudamos para que todos puedan volver a respirar tranquilos. El amigo de Henry sacó dinero para dárselo. Ella negó con la cabeza rápidamente. No, gracias. Y se giró hacia Henry y dijo, nos ayudamos entre todos. El amigo de Henry permaneció en silencio durante mucho tiempo. Finalmente, dijo con voz baja, como una confesión, estaba equivocado. No por perderla. Estaba equivocado por creer que la gente aquí se aprovecharía. Esa noche, Camille no los llevó a un bar ni a un lugar ruidoso. Los llevó a una pequeña iglesia cerca de su alojamiento. En la Ciudad de México, no solo son lugares sagrados, sino también refugios para el alma. Al cruzar el umbral, el ruido de la ciudad pareció apagarse, dejando solo el sonido del viento, el suave tintineo de una campana y el olor a incienso que no tenía prisa. Henry se sentó en un banco de madera, observando la llama parpadeante de una vela, y le dijo a Camille, como si hablara consigo mismo, ahora entiendo. La cortesía de aquí no es una actuación, es una consideración seria, una consideración tan profunda que no quieren que otro sufra, aunque no nos conozcan. Camille lo miró. Ya no había lágrimas, pero su corazón se sentía pleno, como si una frase hubiera cerrado el círculo de toda la historia. Henry respiró hondo y continuó, lenta y claramente, como una promesa. De ahora en adelante, no dejaré que los rumores sean mis ojos nunca más. Miraré con mis propios ojos y juzgaré con un corazón abierto. El amigo de Henry estaba sentado en silencio a su lado, antes de decir en voz baja, yo también. Se rió un poco, como alguien avergonzado. Es curioso, ¿no? Le tenía miedo a México, y México me ayudó. Camille sonrió. Sabía que esta historia no hacía que nadie ganara sobre otro país. Hacía que un ser humano ganara sobre los muros de su propia mente. Y esa es la victoria más profunda de todas. Esa noche, regresaron a su alojamiento, caminando por calles que todavía tenían ruido, luces y gente. Pero en el corazón de Henry, la ciudad ya no sonaba igual. Se había convertido en la voz de la verdad que había vencido a las palabras vacías. Y supo que esta historia aún debía ser contada. No para alabar a ningún país, sino para recordar a todos los seres humanos que la compasión no necesita ser probada con palabras. Se prueba devolviéndole la fe a alguien que había dejado de creer en el mundo. La última mañana en la Ciudad de México llegó en silencio, como si la ciudad no quisiera robarle el protagonismo a lo que había sucedido en sus corazones la noche anterior. Henry abrió las cortinas, dejando que la luz del sol inundara la habitación del hotel. No era un hotel de lujo, pero estaba tan limpio que parecía que alguien cuidaba cada rincón sin necesidad de anunciarlo. Camille miraba la calle desde la ventana, observando a la gente comenzar su día. Un vendedor arreglando su puesto, un barrendero moviendo su escoba lentamente, los conductores de mototaxi conversando en voz baja. Todo tenía su propio ritmo, como si la Ciudad de México no apresurara a nadie a ganar, sino a seguir adelante juntos. El amigo de Henry todavía tenía rastros de cansancio en los ojos, pero el miedo había desaparecido en parte. Como si la devolución de su cartera no solo le hubiera devuelto sus pertenencias, sino también la creencia de que todavía había gente buena en el mundo. Camille ya no dijo palabras de consuelo. Había aprendido que cuando una persona empieza a ver por sí misma, nuestras palabras se vuelven innecesarias. Ese día planearon caminar por un barrio antiguo a un ritmo lento, sin la presión de registrar visitas, sin grabar videos espectaculares. Solo querían estar con la ciudad por un día completo. Henry sugirió visitar una de las grandes iglesias antes de regresar, y luego parar a comprar recuerdos para sus hijos en Francia. Mencionó a sus hijos con un tono de voz más suave de lo habitual, como alguien que acaba de aprender que la calidez no necesita ser forzada. Pero a la vida le gusta enseñar una última lección sin previo aviso. Cuando bajaron del metro, Henry sacó su teléfono para ver el mapa, pero la batería se apagó de repente. Seguro que lo usé mucho anoche, pensó. Frunció el ceño por instinto. Con la otra mano, buscó en su bolsillo una batería de respaldo. No la tenía. Se giró hacia Camille, como alguien que se enfrenta de nuevo al muro de la incertidumbre. Pero esta vez, el muro no era tan alto. Nos hemos vuelto a perder, ¿eh?, dijo su amigo en tono de broma, pero en su mirada todavía había una sombra de inquietud.
Henry guardó silencio por un momento. Luego suspiró y dijo una frase que Camille no esperaba escuchar de él tan pronto. Entonces preguntemos. Se acercó a un guardia de seguridad que estaba de pie frente a una tienda. El hombre sonrió e hizo un leve gesto de saludo incluso antes de que Henry hablara. «Buenas tardes», dijo Henry, en un español claro, la única frase que había practicado. Y eso hizo que los ojos del otro hombre se iluminaran al instante, como si una pequeña frase abriera una puerta a la cercanía. Henry preguntó por la dirección en inglés. El hombre escuchó con atención y luego le indicó la ruta con gran detalle, dibujando en el aire con sus manos como si trazara un mapa imaginario. «Vaya todo recto, luego a la izquierda. Camine unos 5 minutos. Si ve un puesto de tacos, cruce la calle y ahí encontrará la entrada». Habló despacio para que lo entendieran, y añadió una frase que hizo sonreír a Camille. «Si no lo encuentran, pueden volver a preguntar». No era solo dar una indicación y ya está. Era asumir la responsabilidad de su propio consejo. Eso era lo que Camille comenzaba a ver cada vez con más claridad. La amabilidad al estilo mexicano no era un impulso momentáneo. Era como un pequeño sistema grabado en el corazón de la gente. Un sistema que piensa: los demás no deberían pasarla mal por mi culpa. Siguieron el camino indicado, pasando por un callejón con olor a desayuno, por viejas casas de madera con plantas desbordando las vallas, por el sonido de una madre llamando a su hijo para ir a la escuela. El caos no había desaparecido, pero había humanidad en cada espacio. De repente, el amigo de Henry tropezó ligeramente, y casi cae. Un estudiante que caminaba delante se giró rápidamente. «¿Está bien?», preguntó el joven con voz rápida pero cortés, y lo ayudó a estabilizarse, sujetándolo del brazo. El amigo de Henry se quedó atónito por un segundo antes de sonreír torpemente. «Gracias», dijo en un español con un fuerte acento francés, lo que hizo reír un poco al chico. No era una risa de burla, sino de afecto. «De nada», respondió el joven, antes de salir corriendo para alcanzar a sus amigos. Henry observó la escena y sintió que algo se liberaba en su pecho. Le dijo en voz baja a Camille. Solía pensar que la ayuda debía venir de los adultos, de la gente con autoridad o de quienes estaban involucrados. Pero aquí hasta un niño puede ayudar, y es algo normal. Camille asintió. «Porque crecen con la palabra respeto», dijo en voz baja. Un respeto que no les permite dejar que alguien se caiga delante de ellos y simplemente seguir caminando. Continuaron hasta llegar a la iglesia. El sonido de la ciudad fue reemplazado gradualmente por el del viento y las campanas. Henry se quitó los zapatos con más cuidado que nunca. Ya no lo hacía por miedo a romper las reglas, sino porque comenzaba a respetar el significado detrás de ello. Era un acto de humildad para hacer que el lugar y los demás se sintieran seguros. Camille vio a Henry de pie, con las manos juntas en oración. Aunque no lo hacía con soltura, era sincero. En ese momento, se giró y le dijo una frase que sonó como la confesión de toda una vida. No odiaba Asia ni América Latina, solo tenía miedo. Tragó saliva. Miedo de no poder controlar nada, miedo de ser engañado, miedo de que si algo pasaba, no podría proteger a mi gente. Miró al suelo y soltó una risa corta, un poco dolida. Y traduje ese miedo en: «Este país no es de fiar», cuando en realidad nunca le di la oportunidad de demostrar lo contrario. Camille no respondió de inmediato. Sabía que algunas palabras deben flotar en el aire para que el corazón las acepte por sí solo. Simplemente le apretó la mano con más fuerza y dijo una sola frase: «Ahora lo has visto». Al salir de la iglesia, pararon en un pequeño restaurante casero. La dueña era una señora mayor que sonreía ampliamente. «¿Qué van a querer, hijos?». Camille escuchó la palabra hijos, y su corazón se conmovió. No era una palabra dulce para vender, era una costumbre cultural para hacer que un extraño no se sintiera excluido. Henry pidió un plato sencillo y observó cómo la señora preparaba los platos con esmero. Aunque era un lugar pequeño, los platos estaban limpios, la sopa estaba caliente, en su punto. No había pretensión, ni anuncios ruidosos, solo una dedicación palpable. Mientras caminaban de regreso al hotel para prepararse para su vuelo de vuelta a Francia, el amigo de Henry se giró y dijo con seriedad: «Creo que tengo que volver y pedir disculpas. Disculparme por haber generalizado». Miró a la calle. Solía decir:
Ese país es así, sin haberlo visto nunca por mí mismo. Henry asintió. No tenemos que disculparnos con el país, dijo lentamente. Tenemos que disculparnos con la verdad que nos negamos a mirar. Camille escuchó eso y sintió el corazón lleno. Sabía que la lección de este viaje no era sobre turismo, ni sobre si México era mejor que Francia. Era una lección sobre el estándar de bondad que los humanos a menudo usan incorrectamente. Algunos piensan que la amabilidad debe ser ruidosa, elocuente, con abrazos y demostraciones claras. Pero en México, la amabilidad era indicar un camino y decir, puedes volver a preguntar. Era ayudar a alguien que tropieza, y seguir adelante sin esperar un cumplido. Era llamar a un extraño hijo para que no se sintiera solo. Y por la tarde, antes de tomar el coche hacia el aeropuerto, Camille escribió un breve mensaje en su teléfono, como una última semilla que quería dejar a sus lectores. No midas la compasión por su volumen. A veces, la verdadera compasión es lo suficientemente silenciosa como para no avergonzar a nadie, pero lo suficientemente profunda como para cambiar una vida entera. Henry lo leyó y no dijo nada. Simplemente sonrió. La sonrisa de alguien que ya no necesita tener la razón, porque ha vencido lo más difícil, a sí mismo, a esa versión que una vez fue arrastrada por los rumores. Y en el corazón de Camille, ella sabía que la historia aún no había terminado. Cuando regresaran a Francia, no solo la contarían, harían algo para que otros pudieran verla con sus propios ojos, tal como ellos habían tenido la oportunidad de hacerlo. Cuando el avión aterrizó en Francia, Henry pensó que todo volvería a la normalidad, el aire frío, las calles silenciosas, el orden familiar. Pero lo que no era igual era su corazón. Caminó por el aeropuerto de su país natal con una extraña sensación, como si acabara de regresar de un lugar que le había enseñado a creer de nuevo en la gente. Esa noche, Camille abrió su teléfono y publicó una foto. No era una foto de lujo ni una vista espectacular, sino una imagen de un pequeño pasillo junto a una iglesia, con la luz de la mañana en la Ciudad de México. Escribió un texto breve. Creímos en los rumores durante 8 años, pero a la verdad le bastaron unos pocos días para derribarlos. No criticó a quienes habían hablado mal, simplemente contó lo que los había hecho cambiar. Las indicaciones responsables, las sonrisas que no esperaban elogios y el de nada que ayudaba a un extraño sin calcular el coste. En pocas horas, los comentarios fluyeron como el agua. Algunos confesaron que habían tenido prejuicios, otros pidieron recomendaciones de rutas. Alguien envió un mensaje diciendo, quiero llevar a mi madre. Incluso el amigo que se había burlado de ellos le escribió en privado, perdón, quizás hablé demasiado a la ligera. Henry lo leyó y dijo en voz baja, como haciéndose una promesa a sí mismo. De ahora en adelante, no dejaré que las voces de otros sean mis ojos. Se giró para mirar al lector. A ti, que estás escuchando esta historia, y pensó. Si mañana tuvieras que elegir, ¿creerías en los rumores o te atreverías a ir a verlo con tus propios ojos por una vez?